Un intenso debate político y mediático han protagonizado el senador Guido Girardi y el precandidato presidencial y exministro de Hacienda Andrés Velasco. Este último acusó al parlamentario de usar malas prácticas y ser líder del clientelismo al pedir cargos para militantes del PPD en Hacienda a cambio del respaldo a proyectos. Para conocer su postura en esta disputa está con nosotros precisamente el senador Guido Girardi. Senador, muchas gracias por acompañarnos a esta hora. Muy buenas noches. ¿Cómo se hace cargo de las acusaciones del exministro Andrés Velasco respecto a que usted, a días de que asumiera, lo llamó telefónicamente y le dio una lista de 12 personas del PPD para que ingresaran al Ministerio de Hacienda? Bueno, yo digo, esto es parte de una campaña comunicacional de Andrés Velasco. Yo nunca le entregué ninguna lista y si la tiene, que la muestre. Bueno, él estuvo ahí sentado precisamente hace media hora y me dijo que no la tenía, lo llamó por teléfono, bueno, entonces, y que obviamente no se dejan rastros. Entonces, lo que sucede es que nosotros estamos en un gobierno, éramos un gobierno de una coalición de partidos, y como se hizo en este gobierno, el gobierno del presidente Piñera, que la UDI y Renovación Nacional entregaron propuesta al presidente, el presidente decide, se hacía también así la concertación. Ahora, yo no era presidente del Partido por la Democracia. Pero es un senador influyente. Sí, pero no era presidente, esa era tarea del presidente, que era Víctor Barrueto, y la secretaria general, que era Alicia Barrera, y él está faltando la verdad como lo ha hecho en muchos otros temas. Pero ahora, usted nunca le entregó una lista, ni lo llamó por teléfono, yo nunca lo entregué ninguna lista, ¿ya? Yo en lo personal. Y evidentemente yo tuve diferencias políticas y a mí me gustaría porque él recuerda claramente que usted le dijo, bueno, así nos vamos, si tú no recibes a esta gente yo no te voy a aprobar ningún proyecto. Eso es faltar a la verdad. Lo que pasa es que el ministro Velasco tenía su propio partido, pero que era el partido transversal de Expansiva, que respondía a él. Ahora, él lo que está haciendo acá... Bueno, usted no aprobó ningún proyecto, porque aquí tengo el resumen de las votaciones, bueno, senador, según todas las votaciones que tengo, no asistió a 12, votó en contra 3 y se abstuvo en una. Bueno, yo tuve diferencias muy profundas con Andrés Velasco, que son conocidas. Primero, la primera gran diferencia fue el manejo del Transantiago. Este ministro, y es bueno que la gente lo sepa, el principal responsable de la crisis Transantiago, porque Andrés Velasco tenía la característica de no escuchar. Y cuando se debate, si se pone en acción la Marcha Blanca, el Transantiago, el propio ministro Belisario Velasco le señala que no hay condiciones. Pero como el ministro Velasco no escuchaba, Andrés Velasco puso en marcha el Transantiago, y ahí tenemos una crisis que casi... generó un conflicto, más que conflicto político para el gobierno, un problema de sufrimiento inmenso para la ciudadanía. Luego, hay muchos proyectos... Senador, terminemos primero el tema de las listas, porque yo quiero saber si es una práctica habitual, si era algo conocido por la presidenta. Yo espero de un candidato a la presidencia de la República que él ponga contenido. Yo estoy dispuesto a debatir de ideas, y lo que yo tuve con él son diferencias de ideas, y él está molesto. ¿Pero es una práctica o no? O sea... que los partidos llamen para dar gente de su partido. Todos los gobiernos se han hecho en un diálogo entre los partidos que proponen nombres y el presidente que toma o no esos nombres. Es una práctica. Y eso ocurrió también en este gobierno. Al principio del gobierno del presidente Piñera, la UDI y Renovación Nacional entregaron nombres de personas que ellos estimaban que el presidente podía hacer uso para conformar un gobierno. Pero se condicionan los apoyos, ahora, ¿no? Lo que sucede es que yo pienso que él, que ha estado permanentemente al alero de los partidos, él fue jefe de gabinete del ministro Foxley, hoy día hace una acusación cuando él mismo fue beneficiario de este modelo. Él mismo fue ministro, él mismo puso personas de Expansiva que representan, y ahí mi punto de vista, la visión más neoliberal que había dentro de la concertación. Y yo te puedo decir lo siguiente: nosotros tuvimos grandes debates con él, porque a mí me apena mucho que el presidente Piñera haya él llevado adelante propuestas políticas que nosotros habíamos planteado en la concertación. El 7% era una política de la concertación. El postnatal de 6 meses era una política de la concertación. El aumentar los impuestos a las empresas era una política de la concertación. El royalty a la minería era una política de la concertación. Y quiero que ocurrió. El ministro Velasco jamás quiso poner en debate, jamás quiso enviar uno de estos proyectos, y lo que es más grave, estas propuestas sí fueron puestas en discusión de manera insuficiente, a lo mejor, por el gobierno del presidente Piñera, y tenemos un Velasco que estuvo a la derecha del actual ministro de Hacienda, Larraín. Y por eso que yo digo, a mí no me parece justo que aparezca Velasco criticando las propuestas
que son insuficientes, el presidente Piñera cuando él ni siquiera tuvo voluntad de discutirla. Él ha dicho que yo voté en contra de la legislación de AFP. No es que uno votara en contra, yo ponderé, evidentemente analicé esos proyectos, nosotros planteamos nuestros puntos de vista donde correspondía, se lo planteamos al gobierno, lo discutimos en el Senado, pero ¿cómo íbamos a aprobar un proyecto respecto al sistema de AFP? Nosotros valoramos el esfuerzo que hizo la presidenta para entregar un recurso adicional para darle una pensión mínima a los que no tenían pensión, pero se trataba también de tocar la industria, esta industria que cuando todos los chilenos pierden dinero, ellos tienen igual utilidad, esta industria que nombra directores, que tiene utilidades millonarias. Nosotros planteamos que había que regular eso, el ministro Velasco no quiso, se hizo un acuerdo, nosotros apoyamos evidentemente el aspecto del fondo solidario para dar garantía a los que no tenían nada que tuvieran, y se hace el compromiso de que se va a enviar una AFP estatal. Ese compromiso se hace representando la concertación con la presidenta. Él jamás envía el proyecto de AFP estatal. Y yo te podría dar ejemplo cuando viene la discusión del movimiento de los pingüinos. Los movimientos de los pingüinos representan la educación pública de calidad, un anhelo de la sociedad chilena. Bueno, ¿qué es lo que hace el ministro Velasco? Él es el que de manera más activa mueve y lleva esta discusión para un acuerdo con la UDI que le da la espalda a los estudiantes. Bueno, pero evidentemente el ministro de Hacienda, Andrés Velasco, respondía a la presidenta Bachelet, o sea, ese es el mandato, ¿es el que se la bypaseó o que la presidenta le dio las atribuciones? Yo pienso que lamentablemente hubo una asimetría de poder, como nunca antes había existido la concertación entre el ministro de Hacienda, que era un verdadero ministro de Interior en la sombra, que no tenía contrapeso, porque en el gobierno del presidente Lagos... Bueno, pero le dieron ese poder. Él tenía un poder, yo diría, avasallador. Además, él instaló una gestión tecnocrática. ¿En qué sentido? Hoy día él dice querer representar a los movimientos sociales, pero pregúntele a la ANEF, pregúntele a la Confusan, a trabajadores de la salud. Él nunca quiso recibirlo. ¿Por qué no dice él que yo sí lo llamé varias veces para que recibiera la ANEF, a los movimientos ambientalistas, a los trabajadores, que sí lo llamé para que recibiera a los movimientos indígenas? ¿Sabe lo que me respondía él? Que él no recibía grupos de presión corporativa y recibía a los empresarios todos los días. Bueno, senador, pero usted lo acusa de muchas cosas que pareciera que él era el presidente o era un pequeño rey que se mandaba solo. O sea, tenía una jefa, la presidenta Bachelet. Usted con esto también está ninguneando un poco el poder que tenía ella de mandar a su ministro. Nosotros, yo solo te puedo decir que nosotros acordamos una agenda con la presidenta, por ejemplo, respecto a que Chile tuviera una AFP estatal, y él, por defender el modelo, por cuidar el modelo de mercado y la visión neoliberal que había respecto a la AFP, nunca envió esa reforma. Y entonces lo mismo sucedió en materia ambiental. Cuando viene la discusión ambiental, que yo me abstuve, es porque el gobierno, donde él lideraba estas visiones, porque él tenía opinión respecto a todos los demás sectores, en materia ambiental hace un acuerdo con la UDI, y no con Alejandro Navarro, ni conmigo, ni Mariano Ruiz Esquía, ni Carlos Minami, que éramos que habíamos defendido el medio ambiente. Yo digo, mira, las consecuencias de muchas de estas cosas que nosotros advertimos las vemos hoy día en Freirina, la vemos en los problemas ambientales en Hidroaicén, donde finalmente hay una ley, una institucionalidad débil, gracias a esto lo sienten los chilenos todos los días cuando tienen una AFP que sigue abusando a las personas, que sigue teniendo utilidades millonarias, y nosotros lo advertimos y votamos en contra. O, por ejemplo, lo viven los chilenos todos los días cuando la reforma tributaria, que hoy día la concertación está totalmente de acuerdo que hay que enviar, él nunca la quiso enviar, o la vivimos todos los días, tenemos a los estudiantes en la calle. Pero él no gobernaba solo, pues, senador. Bueno, ese es el problema, tenemos a los estudiantes en la calle que demandaban educación pública de calidad. Hoy día todos estamos respaldando a los estudiantes, a lo mejor incluso Velasco hoy día es capaz de decir que él apoya a los estudiantes, pero en su momento fue el gran artífice para que hubiera un acuerdo con la UDI. ¿Para qué? Para darle la espalda al movimiento estudiantil. ¿Pero cómo podía tener este poder tan extremo? Yo pienso que la concertación, en cierta manera, fue derrotada, y por eso yo digo que este es un tema de visiones, una visión de para qué queremos ser presidente. Fue derrotada justamente porque el ministro Velasco, y no solamente él, esto era un sistema, nosotros siempre hablamos de una transversalidad conservadora, que tomó a la concertación y la llevó a un proyecto que no era el que querían los chilenos, que era un proyecto de cambio, que era un proyecto de reforma en materia ambiental. ¿Que era el que quería la presidenta Bachelet? Yo diría que la presidenta Bachelet, si yo le tuviera que hacer una crítica, fue haber pecado de excesiva confianza con el ministro Velasco y haber entregado demasiado poder a este ministro, que finalmente él intervino en toda la área. Él tuvo un conflicto ¿Ella dejó entonces que derechizara la concertación y es también responsable en parte de la pérdida del nosotros perdimos las elecciones porque hubo justamente políticas
Y yo insisto, ¿cómo es posible que el presidente Piñera haya llevado adelante políticas nuestras que el ministro Velasco no quiso ni siquiera discutir, como el postnatal, como el 7% que a los chilenos nos afectan? ¿Cómo este ministro no hace una autocrítica muy leve respecto al principal problema que todavía hay en los santiaguinos del Transantiago? Él dice, a lo mejor yo me equivoqué, sí, pero él se equivocó por arrogancia, se equivocó porque no escuchó a nadie, se equivocó porque quería pasar a la historia seguramente como el ministro que había impulsado el sistema de transporte público más moderno, y por su propio ego estuvo dispuesto finalmente a que tuviéramos una situación catastrófica como fue la del transporte público. Bueno, ¿por qué se hace esta denuncia hoy? Eso es lo que vamos a seguir conversando en el siguiente bloque. Hacemos la primera pausa, estamos con el senador Guido Girardi, no se vayan. Esta es la entrevista de CNN Chile y a esta hora estamos con el senador Guido Girardi conversando sobre esta pugna y estos dimes y diretes con el exministro de Hacienda Andrés Velasco. Yo le preguntaba, ¿a qué atribuye usted que sea precisamente en este minuto en el que él recuerda esta conversación y haga esta acusación en su contra? Bueno, yo pienso que las conclusiones las tiene que sacar la ciudadanía. Si él tenía un punto tan importante, ¿por qué no tuvo la fuerza y la convicción de plantearlo en su momento? Han pasado 6 años. Y yo pienso que esto es una estrategia para hacerse notar desde el punto de vista electoral. Él dice que lo han llamado hoy día muchas personas que dicen que no solamente a él le pasó, sino que a ellos también. La ex ministra Uriarte también en un artículo de prensa dice que también le habría pasado lo mismo. Yo con la ministra Uriarte le presenté un recurso de protección por su negligencia, por su cariño a los empresarios, por haber negociado una legislación ambiental con la derecha, y hoy día vemos las consecuencias. Si la ministra Uriarte hubiera hecho una buena ley de medio ambiente, no tendríamos el problema de Freirina, no tendríamos el problema de Castilla, no tendríamos el problema de Hidroaicén. Si ella hubiera hecho una ley que permitiera de verdad que se defendieran los derechos de la ciudadanía, entonces, ¿qué pasó? Claro, cuando yo presenté un recurso de protección... ¿Pero usted la llamó también? No, yo nunca llamé a la ministra para eso, y es más, yo he tenido diferencias con los ministros de Medio Ambiente, no solamente este gobierno, todos los gobiernos, porque siento que si la concertación permanentemente no relevó un tema como correspondía, era el de medio ambiente. Todo el país me ha visto durante años en todos los gobiernos cuestionando las políticas ambientales, pero lo que es más, si nos hubieran escuchado a Navarro, a mí, a Ominami, cuando se discute la legislación ambiental, nosotros presentamos 1000 indicaciones respecto a situaciones de protección de bosque nativo, de contaminación, de norma de PM2.5, y las perdimos todas. ¿Por qué? Imagínate que ella prefirió hacer, bajo evidentemente la protección política del ministro Velasco, un acuerdo con la UDI y no con nosotros. Bueno, pero vamos ahora a estas motivaciones que usted dice que son electorales del exministro Velasco. ¿Están desatadas ya las campañas? Bueno, aparentemente sí, y este ministro ha tenido muchas opiniones. En algún momento dijo que él jamás competiría con la presidenta Bachelet, a la cual casi idolatraba, y yo he visto que estos últimos días, más bien él ha tomado distancia a la presidenta Bachelet y la mete ahora en este mismo saco donde mete a todos los partidos, cuando él ha sido alguien que se ha beneficiado justamente también de los partidos, y donde él tiene su propio partido. Tenía un partido transversal que además respondía solo a él, que se llamaba Expansiva, y que llenó el gobierno de esos cargos, digámoslo también. Bueno, y en esta carrera presidencial que ya está desatada, ¿es su candidata la expresidenta Bachelet, que permitió que este exministro Velasco hiciera todas estas cosas que usted está enumerando? Bueno, yo creo que se trata justamente de eso. Yo tengo la convicción de que la única candidata que emerge la ciudadanía es Bachelet. Y yo pienso que eso es un dato. Estas fallas? ¿Y cómo se suplen esas fallas? Yo creo que es una pregunta interesante. Yo siento que la gente que está apoyando a Bachelet lo hace porque también, en cierta manera, le atribuyen a ella la posibilidad o la capacidad de poder resolver estos temas, de reponer el debate de educación pública, que Velasco evidentemente es responsable, que nosotros le diéramos la espalda a los pingüinos, de reponer debates como terminar con la Constitución de Pinochet, tener políticas ambientales más profundas que protejan a la gente, poner el bien común por sobre los intereses económicos, avanzar una reforma al sistema de AFP de verdad, porque las AFP están estrangulando a la gente, están apropiando los pocos recursos. Imagínate, todos los chilenos pierden dinero y ellos mantienen o aumentan sus utilidades. Entonces, bueno, la expresidenta Bachelet vuelve para ser candidata. Yo lo único que digo es que yo creo que si ella o cualquiera quiere ser presidente, lo que tiene que representar hoy día no es la agenda de los partidos, es la agenda del movimiento social.
tiene que representar la agenda de los profesores, de los rectores, del movimiento estudiantil en educación, que es reponer en Chile el debate por la educación pública de calidad, sin lucro y gratuita para los que no pueden pagar. Es reponer, ¿qué cosa? Bueno, lo que las regiones están planteando, lo que Punta Arenas, Aysén están planteando, es reponer una política ambiental de verdad, a la que se renunció en el pasado, es hacer una reforma tributaria no pirotécnica, sino una reforma tributaria profunda para que hayan recursos para la salud, para la educación, para los más pobres. Yo digo, ese programa hoy día hay que hacerlo con los ciudadanos. Hoy día, para mí, el programa de gobierno de quien quiera ser presidente de Chile, porque antes los ¿Cuáles son las condiciones para un programa de ese tipo para poder llevar a cabo todas esas cosas que durante el gobierno ella no pudo hacer, pese a que tuvo la mayoría parlamentaria en un momento? Nosotros no tuvimos la mayoría parlamentaria. Sí. Rápidamente quiero recordarte que perdimos los senadores que se rápido, fueron. Pero la tuvieron. Bueno, es que ahí esa pregunta se la debiera hacer al ministro Velasco, porque él no quiso ni siquiera enviar una reforma que nosotros planteamos que había que enviar sobre el 7% por natal. ¿Por qué no quiso ni siquiera poner en discusión? Senador, pero ahora el tema usted trabajando tributario? Para que esto que usted pretende y que usted quiere que represente la expresidenta Bachelet convertida en candidata resulte. ¿Es por eso que está llevando el PPD la concertación a abrirse a movimientos de izquierda, a esta izquierdización de la concertación? No es una izquierdización en el eje tradicional, no en la tradicional confrontación izquierda-derecha. Lo que nosotros decimos, el mundo cambió, pasó de las visiones verticales, piramidales, de arriba para abajo, jerárquica, centralista, a un mundo que viene que un mundo horizontal, en redes, colaborativo, de abajo para arriba. Y yo pienso que nunca más los partidos van a poder, entre cuatro paredes o un comando de campaña, tener un programa iluminista que a veces ni siquiera se le comunicaba a la ciudadanía, que está metido en unos papeles. Hoy día yo pienso que es fundamental reconstruir la alianza con el movimiento social, porque creo que son los factores de cambio, reconstruir la capacidad de consenso y diálogo con el movimiento social. Creo que la única manera de construir gobernabilidad para Chile es que estos movimientos sociales sientan que su agenda está incorporada o van a seguir en la calle protestando. Es como si ¿Y el PPD va a ser protagonista en este Lo que movimiento? nosotros hemos tomado como decisión como PPD es entender que tiene que haber una superación de la concertación en positivo, sin excluir a nadie. ¿Qué es lo que ha dicho el presidente? Pero donde lo importante no es este concepto de izquierda, sino el concepto de que la columna vertebral de este proceso tienen que ser los movimientos ciudadanos, y que son los movimientos ciudadanos, desde ahí tenemos que elaborar la agenda de cuál es el futuro programa de gobierno. De hecho, el 14 de julio estamos junto con los movimientos sociales convocando una reunión con distintos actores gremiales, ambientalistas, universitarios, transversal, va a estar desde el Partido Comunista hasta Personero, pero para escuchar a los movimientos sociales y intentar un discurso muy parecido establecer la base de lo que pudiera ser un programa de gobierno de la ciudadanía. ¿Cuál es el programa de gobierno de la ciudadanía? Y ese es el programa que yo pienso que quien quiera ser candidato a presidente o presidenta tiene que llevar adelante y tiene que usar su popularidad y transformarla en liderazgo para poner en acción esas propuestas. Le digo un discurso muy parecido al presidente de su partido. Muchos dicen que usted está detrás. De eso vamos a conversar en el siguiente bloque. Dejamos la pregunta planteada. No se vayan, estamos con el senador Guido Girardi. Estamos aquí en CNN Chile en la entrevista junto al senador Guido Girardi conversando de sus dimis y diretes con el ex ministro Velasco, pero también del futuro de la concertación, de este nuevo giro que está dando el PPD, y todos dicen que usted es el hombre detrás del trono, que pese a que el senador Quintana es el presidente del PPD, usted es el que está detrás, el conciliere. No, yo pienso que es una visión absolutamente de caricatura y peyorativa. Yo diría casi una especie de discriminación social, media clasista, porque... o de experiencia, tal vez, claro, no lo mire tan peyorativamente. No, lo miro peyorativamente porque se han dicho muchas cosas, claro, y sucede que Jaime Quintana es de Lautaro, de región, sucede que estudió en un liceo fiscal, no proviene de la elite de las Cuatro Manzanas, no estuvo en el Verbo Divino, no estuvo en el Manquehue, no pertenece a la elite. Es una persona que con esfuerzo estudió, sus padres son campesinos, primera generación profesional. Bueno, pero yo no le he dicho nada de eso, usted sacó colación el tema yo lo saco social. porque es tan evidente que frente a una persona que justamente representa lo que nosotros creemos que hay que representar hoy día, un proceso de abajo para arriba, se habla de que había que tener caras nuevas, ahí está una cara nueva, se habla que hay que tener personas jóvenes, ahí está una persona joven, bueno, pero se dice que las personas tienen que ser de regiones, ahí está, y una persona que se ha ganado en elecciones muy duras su cargo primero de diputado y después de senador. Entonces, a mí me parece que esto de denigrar, de ningunear a una persona
de la forma que se hace, como si él fuera una especie de... No, pero todos sabemos también que usted es una persona con gran experiencia política, con gran muñeca política, y que podría lo que sucede es que estar aconsejando al senador mucho en el Quintana. PPD podemos compartir esta idea que en Chile terminó una visión de la política centralizada, donde los partidos tenían la hegemonía, donde los partidos le decían a la sociedad qué tenía que hacer, y que viene una otra contradicción mucho más cercana a la representación del mundo social, mucho más horizontal, colaborativa, interconectada, y que nosotros nunca más tenemos que renunciar a nuestras ideas. Pero usted también... que nosotros nunca más podemos renunciar a defender la educación pública, a defender o a luchar contra el abuso de la AFP o de la farmacia. Yo fui el que presentó las acciones legales en la Fiscalía Nacional Económica contra la farmacia, justamente porque tenemos un modelo institucional que cuando hemos planteado que en Chile las instituciones fiscalizadoras no cumplen ni en materia ambiental, ni en materia de lo que sucedió en la Polar, ni en la farmacia, y que hemos visto tiene que ver con decisiones políticas. Senador, pero ¿usted está de acuerdo en este planteamiento que más temprano que tarde le gustaría que ya el PPD no estuviera en la concertación? Yo lo diría de otra manera. Yo creo que la concertación cumple un ciclo, fue un gran proyecto democratizador, y la concertación ayudó mucho a cambiar Chile desde el punto de vista de restablecer la vigencia de los derechos humanos y la democracia. Pero ya pasó. Pero creo que al no tener ciudadanía, al la concertación haber ganado, haber derrotado a Pinochet con el mundo social y haber hecho con ello una alianza, pero después la concertación se olvidó de esa alianza, se redujo a 4 partidos y no fue capaz de escuchar que producto de los propios cambios que habíamos generado había una demanda más compleja a la sociedad que además de libertad quería igualdad, quería valores fundamentales, quería justicia, y la respuesta a la concertación a esa demanda de vida digna, de igualdad, de derechos, de que no hubiera abusos como lo de AFP, de la Polar, que hubiera educación pública, que hubieran derechos ambientales. La respuesta a la concertación, y ese es el punto, fue una respuesta absolutamente anacrónica, obsoleta, acomodada a una visión neoliberal que no se diferenciaba sustancialmente de la propuesta de la derecha, tan así que llega Piñera y Piñera pasa al ministro Velasco por la izquierda y termina él proponiendo las propuestas que Velasco nunca quiso llevar adelante y que nosotros sugerimos. Y terminamos hablando de Velasco. Bueno, senador, yo le agradezco que haya estado aquí en CNN con nosotros. Lamentablemente se nos acaba el tiempo. Me hubiera gustado seguir conversando con usted sobre el diálogo con el gobierno y muchos otros temas, pero ya se nos acabó lamentablemente este espacio. Le agradezco por haber estado con nosotros y ha quedado más o menos claro cuál ha sido esta disputa y cuál es la respuesta del senador Guido Girardi a las palabras del ex ministro de Hacienda, Andrés Velasco. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos. Esta fue la entrevista de CNN Chile. Sigan con nosotros porque quedan muchas más informaciones. Muchas gracias.